Y volvemos al aire de En Avenidas, acá en la 90.1. Y como si escucharon en el bloque anterior, Lucas se fue a cursar, pero no me dejó sola. ¿Por qué? Porque acá a mi derecha, si no me equivoco, porque suele pasar, tengo a César Ederi. No sé si lo pronuncié bien. Sí, está perfecto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Quien está en la producción y en la idea del podcast de la inundación del 80 que estuvimos hablando un poquito hace unos días, que sale el 27 de abril en Spotify. Sí, tal cual. ¿Estuvieron hablando bien o estuvieron hablando mal? No, bien, obvio. Bien, buenísimo. Sí, sale... va a estar disponible el primer episodio a partir del 27 de abril, de ahora en 2 semanas, 2-3 semanas. Tiene que ver la fecha que elegimos para el estreno del primer episodio con que se cumplen justo los 45 años de aquella inundación del 80, que también arrancó un domingo 27 de abril de 1980. Entonces empezamos a generar también, medio simbólicamente, que coincida esa situación. Así que ese primer episodio, que ya está listo y está bastante bueno, va a estar disponible a través de Spotify, también a través de YouTube. Para los que no tengan acceso a Spotify, van a poder escucharlo por ahí. En esas 2 plataformas también ya está el tráiler disponible para los que quieran escuchar, para que quieran ver de qué se trata. Y estamos ahí, medio generándole alguna difusión, dando vueltas por ahí, haciendo algo en redes también, que sirve y mucho para llegar a la gente. Me las crucé las redes. Más que nada por Instagram me lo crucé. Bien, así que bueno, estamos bastante cebados, ¿no? Es algo que es interesante, que creo que hacía falta contar esa historia, que estaba bastante contado en toda la parte gráfica, ¿no? En El Popular, en Diario Tribuna, en alguna que otra revista. Hay algún documental dando vueltas hecho por unos chicos de Rosario, del secundario Rosario, que se llama Marca de Agua, que tiene muchas entrevistas, pero me parece que hacía falta una suerte de investigación o algo más relacionado al podcast que cuente todo lo que había pasado, ¿no? Desde distintas miradas, y nos propusimos eso y la verdad que salió bastante bien, así que estamos bien. Genial. Es una propuesta muy interesante también porque a mí me sucede, por ejemplo, yo tengo 20 años, bien. No viví la inundación del 80, pero es algo que he escuchado durante toda mi vida. Es algo a lo que los abuelos, los padres, los tíos regresan de vez en cuando y te dicen no, porque en el 80 se inundó la ciudad de Olavarría, se desbordó el arroyo y queda un poco ahí. También en lo propio, en lo de tu familia. Entonces creo que es una muy buena propuesta para aquellos que nos han dicho, oriundos de Olavarría toda la vida, que como fue desde la perspectiva de nuestras familias, verlo desde el panorama casi completo. Claro, tal cual. Un poco esa es la búsqueda también, ¿no? Porque siempre en el imaginario, o sea, colectivo de una ciudad social, está, ¿no? Esa situación de, bueno, hubo varias inundaciones, la del 80 pasó esto y esto, y hay un montón de conceptos que van dando vueltas, ¿no? O sea, la altura del agua, cuánto llovió, si hubo muertes o no, si hubo algún desaparecido, o sea, las pérdidas materiales, hay un montón de cosas dando vueltas, y obviamente que, imagino yo, cada familia lo cuenta desde lo que le pasó personalmente, ¿no? Tal cual. O sea, hasta dónde perdieron y qué perdieron. Hubo barrios totalmente afectados, ¿no? Con 2, 3 metros y medio de agua. Hubo barrios en donde el agua llegó a medio metro. Hubo barrios que no se inundaron. Entonces también cada familia te cuenta la historia desde su lugar. Está bueno hacer algo un poco más general, un poco más holístico, en donde se cuentan no solamente los hechos, sino también con distintas voces que son referencia, ¿no? Uno de los entrevistados que dio mucha información y muchos datos es Marcos Rodríguez, es el que es referente de Olavarría del Ayer, es una suerte de página, una suerte de portal que cuenta un montón de situaciones de Olavarría. Bueno, hablamos con él, una charla bastante larga, creo que más de 1 hora, en donde tiró mucha información, ¿no? Entonces eso también te sirve como un valor muy interesante para decir, bueno, vamos a contarla desde acá. Pero después también hubo otras voces, ¿no? Gente de bomberos como Héctor Omar Salvador, que fue el segundo jefe en aquel momento. Después hablamos con Nucci Espinela, era un vecino de la ciudad, era un empresario, un ex corredor de TC,
que, o sea, solía tener lanchas, ¿no? Y en plena inundación sale con su lancha a ir a rescatar a otros vecinos, ¿no? Bueno, ese tipo de entrevistas también te ponen en situación de alguien que la vivió, alguien que vivió distintas situaciones, contándote la inundación de 45 años atrás. Tal cual. Me acaban de avisar por acá, yo no tenía el dato, vos no sos de acá de Olavarría. Yo soy porteño. Claro. Hace ya 14 años que vivo acá. Ah, mira. Entonces te quería preguntar, ya más a lo personal, ¿por qué te interesó el tema de la inundación? ¿Por qué estás desarrollando y produciendo junto con nuestra compañera? Cata Pin Beltramelo. Cata Pin Beltramelo. Me estaba tratando de acordar el apellido, porque es medio el Pin, me confunde. Es como una onomatopeya. Le vamos a mandar un claro, saludo a Cata, sí, que sí. dijo que iba a estar mirando. Sí, así que le vamos sí, a mandar nos un dijo que saludo iba a por estar acá. viendo. Entonces, por eso mismo, ¿por qué te interesó, siendo vos siendo porteño, la inundación de nuestra ciudad? A mí me parece siempre que, ¿no?, cada uno tiene una forma de encarar la comunicación desde donde le surge, desde donde aparecen las pasiones, o sea, las cosas que a veces a uno le parece que son necesarias contarlas, desde la parte gráfica, desde la radio, desde generar un documental, y siempre me pareció que uno en la medida que puede tiene que contar cosas que le pasan a la ciudad donde uno vive, ¿no? Sí. A la tierra donde uno suele caminar, ¿no? Y a lo largo de estos ya 14 años que estoy viviendo acá, una de las cosas que más me contaron fue lo de la inundación, ¿no? Y siempre me iba dando vueltas, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta situación de altura del agua, casas totalmente afectadas, y entonces, o sea, creo que está bueno contarla. Y me parece que es una anécdota que sea un porteño contando una situación de Olavarría, ¿no? Es una anécdota. A mí para mí lo que tiene valor es que alguien tiene que contarlo eso, ¿no? Alguien tiene que tomar la posta y tiene que intentar contar una situación que afectó a un montón de gente, ¿no? Hoy en día en Olavarría somos un poco más de 120.000 habitantes. En ese momento eran 70.000 habitantes. Bueno, hubo 70.000 personas que de alguna u otra manera lo padecieron. Sí. Bueno, si alguien puede agarrar ese guante, intentar contarlo de la mejor manera posible, abarcativamente, y que haya un material que si dentro de un mes, un año o 5 años alguien quiere saber qué pasó en la inundación, alguien pueda recurrir a este documental, a este podcast, en donde va a haber un montón de testimonios y mucha información. Cuento porque tengo ganas, porque me pintó contar la inundación, y creo que está bueno contarla también. Sí, yo desde mi perspectiva, yo crecí con el tema de la inundación como algo normal, como algo que ocurrió y es parte de nuestra historia. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Claro. Entonces creo que hay que darle las gracias a quien tengo acá al lado por hacer esto, porque desde la naturalización quizás del hecho, acá nunca nos preocupó, podríamos decir, contarlo de esta manera. Una cosa que te sumo es que yo también hace varios años que estoy un poco metido en el mundo de los podcasts, ¿no? Hay un montón de gente que escucha podcasts, a mí es algo que me interesa bastante, no es que soy un fanático, pero cada vez que encuentro algo que me interesa, intento escucharlo, ¿no? Y entre los que más escucho son o las entrevistas o los documentales, ¿no? Claro. Y últimamente en Argentina se están haciendo buenos documentales, entonces también uno a veces indirectamente vas uniendo cosas, ¿no? Escuchás documentales, es algo que te interesa, hay una posibilidad de hacer un documental, ves que hay un hueco ahí para hacerlo, que nadie lo hizo, porque también pasa un poco como las tesis, ¿no? Uno cuando va a hacer una tesis tenés que ver si alguien hizo el tema que vos vas a tratar. Bueno, tal cual. Con esto también, alguien lo hizo, porque si no uno se va a poner a trabajar en algo que ya fue hecho. Y como no fue hecho, bueno, estaba bueno agarrar ese hueco y meterse ahí, hacerlo. Claro, tomar la propuesta y hacerla propia. Tal cual. Tengo un montón de preguntas acá para hacerte y es muy interesante lo que estamos charlando, pero no quiero dejar nada sin decir. ¿Hace cuánto que estás trabajando en el podcast? En el podcast empieza a surgir la idea entre diciembre y enero, ¿no? Me empieza a dar vueltas en la cabeza por ahí, y uno cuando hay una idea así, uno empieza a pensar cuánto tiempo me va a llevar, cuán difícil puede llegar a ser, cuáles son los pros, cuáles son los contras, empezar a meterse a chusmear un poquito más, sin romper ningún micrófono, meterse a chusmear un poco más, y empiezo a trabajar a fines de enero. A partir de ahí, no solamente que empiezo a investigar, empiezo a ver cuáles pueden ser los entrevistados, sino también empiezo a
armar un equipo de trabajo, ¿no? Entonces ahí también la contacto a Cata Pin Beltramera, que vos recién la mencionabas, compañera. Que nos mandó un saludo. Bueno, buenísimo. Vamos a mandarle otro desde acá, ya se lo dimos. Bueno, o sea, la contacto a Cata porque la conozco hace bastante tiempo, de distintas radios. Una de ellas es Radio Universidad. Sé que trabaja muy bien, sé que es muy profesional, sé que tiene buen tino también para hacer su trabajo. Y empezamos a trabajar. Y también una pata importante y que yo no manejo tanto son las redes sociales, así que también me empecé a juntar en un principio con Jorgelina Ribulgo y también con Agustín Dalpolleto, también otro compañero de Radio Universidad. Entonces hicimos medio un equipo de laburo, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de fines de enero, empezamos a hacer las entrevistas en el mes de febrero. Uh-huh. En el mes de marzo empezamos también con algunas entrevistas a algunos vecinos, porque además de las 10 entrevistas centrales, entrevistamos a 8 o 10 vecinos de Olavarría para que nos cuenten desde una primera mano, no en ese formato de entrevistas, pero sino distintas vivencias, gente de Pueblo Nuevo, gente de San Vicente, gente del centro, y ahora en abril ya estamos como en la parte final, en donde le estamos dando el cierre a los episodios. Están quedando muy buenos, así que es un trabajo, como te decía capaz hace un ratito, ¿no? Es un trabajo largo, en donde hay distintas etapas, en donde no es fácil, ¿no? A veces capaz uno dice, bueno, hago las entrevistas y ya está. No, porque después tenés que ver que los testimonios coincidan, que, o sea, que haya un hilo conductor, que sea entretenido, ¿no? Claro. Yo cuando escucho cada uno de los episodios, intento que antes que nada me guste a mí, ¿no? Porque si uno no queda convencido tampoco es interesante. Así que estamos en ese proceso de ya empezar a salir a mostrarlo, ¿no? Porque estamos casi ahí de definirlo. Tal cual. Estabas hablando de los testimonios y yo te quiero preguntar si fue difícil, complicado el proceso de contactar a las personas que prestaron su testimonio, no solo las 10 principales, como vos decías, sino también con los vecinos. Es un poco difícil. Tuve suerte porque casi todas las personas, o sea, dijeron que sí al toque, ¿no? Cuando les planteaba que estaba haciendo un documental y que estaba buscando testimonios sobre la inundación, casi todo el mundo me decía que sí. Tiene la complicación de cualquier entrevista, ¿no? Uno tiene que darle seguimiento, a veces tienes que insistir un poco, uno tiene que intentar que esa charla que uno quiere buscar llegue a un buen puerto en el tiempo que uno puede. Hay gente que capaz ahora no podía y podía más adelante, uno tiene que ir buscando otras situaciones. Hay gente que te dice que no puede. Es complejo, pero me parecía fundamental, no solamente los entrevistados centrales, sino también los vecinos, ¿no? Porque más allá que los entrevistados centrales estuvieron en la inundación, ellos ocupaban un rol importante, ya sea desde el lado de la comunicación, bomberos, lo que sea, pero los vecinos eran gente que estaba con su familia intentando ver qué hacía en ese momento, ¿no? Y por suerte todos aportaron cosas muy buenas, ¿no? Cosas que te sorprenden, que yo lo vuelvo a escuchar ahora, que ya lo escuché 3-4 veces y me sigue impactando, ¿no? Cuando lo escucho, así que estuvo bueno que hayan dicho que sí, por suerte. Qué genial. Se nos está terminando el tiempo y a mí me da un poco de pena porque... hablo mucho. No solamente por eso, sino porque es súper interesante y esto da material para horas, pero quiero sintetizar un poco en dónde se puede encontrar el podcast, cuándo sale, para recordarle también al público. Bien, una de las situaciones fundamentales es que los que están escuchando, si les interesa, que se puedan sumar a las redes sociales, porque ahí vamos contando todo, no solamente las novedades, o sea, sino también cuando van saliendo algún adelanto, algún episodio. Así que en todas las redes sociales estamos como La Inundación del 80. Así como suena La Inundación del 80, 80 en números, La Inundación del 80 nos van a encontrar en Instagram, hay una página de Facebook, estamos en TikTok también, y después en las plataformas en donde van a poder escuchar el material son Spotify y también YouTube. En estas dos últimas plataformas ya está disponible el tráiler. El tráiler es una suerte de adelanto de 5 o 6 minutos en donde resumimos toda la investigación en un montón de comentarios, un montón de testimonios juntos, apretaditos ahí, o sea, que sean entretenidos y que también, o sea, la gente sepa
qué es lo que se viene, ¿no? Pero bueno, siempre en todos lados, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, siempre somos La Inundación del 80. Súmense, búsquenlo, tengan en cuenta que el primer episodio va a ser, como vos bien decías al principio, el domingo 27 de abril ya va a estar disponible y van a ser episodios semanales, con estrenos semanales. Entonces el primer episodio va a ser este domingo 27 de abril y después ya va a ser uno cada semana, ¿no? Van a ser 6 episodios en total. Todos los domingos. Todos los domingos ya va a estar disponible, tanto en YouTube como en Spotify, cada uno de los episodios, en donde algo que no te dije, cada episodio cuenta un día de la inundación. Entonces el primer episodio cuenta qué pasó aquel domingo 27, el segundo episodio el lunes, el tercero el martes, y así cada uno de los días, cómo iba siendo transitado por la sociedad, por los olavarrienses, esa inundación. Espectacular. Yo lo único que me queda es agradecerte por haber venido, por tomarte el tiempo de estar acá en el piso de Radio Universidad en nuestro programa y ojalá poder hacer que vuelvas. Sí. Para poder seguir hablando, seguir charlando sobre estos temas que son muy interesantes y que a mí, por lo menos, me despertó como otra curiosidad respecto a la historia de mi ciudad. Así que para los que nos estaban escuchando, por acá, por el piso de Radio Universidad, acaba de pasar... ¡Ay! César Ederi, perdón, se me había ido el guión. Y yo me olvido los nombres, que nos contó sobre el podcast Inundación del 80 que va a salir este 27 de abril en Spotify y en YouTube. No se olviden de ir y ver el tráiler porque, por lo que venimos hablando, es muy, muy interesante.